Hola, 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 ¿qué tal están una vez más? Bienvenidos a su canal, el canal del recurrente Rafa. Y este fin de semana pues toca doble tanda de videos. Y es que, la verdad sea dicha, este episodio, este capítulo es uno que considero muy especial, al punto que lo he titulado Tocando Fondo. Bueno, un título que puede sonar un poco dramático, al menos para mí, fue una etapa, digamos, muy especial. Así que toca reseñárselas una vez más. Vamos allá. Pues bien, en el episodio anterior ya comenté que el recurrente Rafa, por razones ajenas a su voluntad, había quedado fuera de juego. Los detalles en mi video anterior, pero el caso es que en esta novena etapa de experiencia laboral me tocó reiniciar una búsqueda, ya no por voluntad propia, sino circunstancial, debido a que, digamos, mi etapa de trabajo anterior había terminado de manera, digamos, un poco abrupta. Pues bien, en España, cuando un trabajador termina su relación laboral de manera, digamos, por causa injustificada, pues cuenta con un subsidio que le permite mantenerse no por demasiado tiempo, digamos por algunos meses, en proceso de búsqueda de un nuevo empleo. Ese fue mi caso. Ahora bien, debemos situarnos en el contexto histórico de aquel momento. Estamos hablando del último tercio de la primera década del nuevo milenio. Pues los datos de empleo en España no eran los más alentadores y siempre las Islas Canarias en cuanto a desempleo han estado por encima de la media nacional. Así que, en cierta medida, había que comenzar un proceso de búsqueda sin prisa, pero sin pausa. Fue así como comencé a hacer pues algunos intentos en mi área, en el área de la producción industrial de alimentos, y repentinamente descubrí, o más bien redescubrí, una variable, la cual había quedado, digamos, dormida en el tiempo, que iba a influenciar mucho mi proceso de búsqueda. Resulta que para la empresa a la cual trabajé con anterioridad, me había hecho firmar una cláusula en la que básicamente se decía que una vez terminada mi relación laboral con esa empresa, yo no podía trabajar para empresas que potencialmente fueran consideradas como competencia por el periodo de un año. Básicamente es una cláusula que en ocasiones hacen firmar a personas que tienen acceso pues a cierta información, digamos, confidencial con relación a formulación de productos, con relación a cierta utilización de la tecnología, etc. Pues recuerdo que en su oportunidad, al ser contratado, pues seguramente había hecho la correspondiente firma y no había reparado demasiado en esa cláusula, básicamente porque haberlo hecho quizás hubiese supuesto no haber sido contratado. Sin embargo, ahora que había finalizado la relación laboral, esa cláusula
tenía mucho peso. Entonces, una vez que hice cierta aplicación específica para una empresa panificadora industrial, ya no en la isla de Tenerife, sino en una de las islas menores del archipiélago canario, pues incluso ya en el proceso de entrevistas, incluso podría decirse que ya a las puertas de una nueva contratación, una persona de mi anterior trabajo, a la cual le tengo mucho aprecio y el aprecio era mutuo, pues digamos que me contactó de manera extraoficial y me dijo: recuerda que está vigente esta cláusula y puede suponerte algunos problemas legales si es incumplida, sobre todo con una empresa que pueda considerarse competencia de la nuestra. Entonces, fue una sorpresa para mí. Básicamente tuve que declinar aquella oferta. Aquella oferta tenía implicaciones importantes, porque incluso debía trasladarme con mi familia a otra de las islas. Pero dadas las nuevas circunstancias, pues tuvimos que abortar la misión. Fue algo que no concretamos por razones obvias. Entonces, comenzó el proceso de tocar puertas distintas. Fue así como poco a poco fueron transcurriendo los meses. Y fue transcurriendo el tiempo en el que particularmente yo recibía el apoyo gubernamental desde el punto de vista económico para mantenerme en el proceso de búsqueda. Pero llega un punto en el que tú ves la proximidad del fin de ese recurso de apoyo y toca aplicar y escoger opciones que se pudieran presentar, incluso aquellas que fueran muy distintas a tu perfil académico y profesional. Ese momento ocurrió. Resulta que finalmente apliqué y fui llamado a trabajar para una editorial. Esta vez no en el departamento de ventas, sino en el departamento de postventa. Bueno, yo me dije, algo de distinto debe tener. Ya no sería la persona que tocaría puertas para hacer una venta a un cliente, etcétera, sino que trataría quizás el proceso posterior a que esa etapa fuera cubierta por algún otro profesional. Tocaba intentarlo, y así lo hice. Quizás con un poco de escepticismo, quizás con un poco de dudas, pero había que echarle ganas. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Aquí es cuando el título de Tocando Fondo de este capítulo empieza a cobrar sentido. Resulta que esta posición básicamente consistía en, realizar un servicio de postventa a personas que preliminarmente habían adquirido productos del tipo enciclopedias, del tipo material impreso educativo. Y en mi caso, yo era la persona a la que enviaban a esos domicilios de esas personas que habían adquirido esos productos cuando habían incumplido sus pagos. Imagínense ustedes. Yo básicamente
me dirigía a esas casas, a esos domicilios, entre otras cosas, a prestar cierto apoyo, que fue la parte positiva, por ejemplo, junto con las enciclopedias, la editorial regalaba algunos productos a los clientes que se consideraban, digamos, regalos. Y eran de diversos tipos. Algunos de ellos eran artículos electrodomésticos, algunos eran artículos de mobiliario, colchones, quizás algún sillón, o etcétera. Algo que pudieran utilizar en su hogar. Entonces, por ejemplo, en ocasiones me tocó ayudar a una persona mayor a instalar su televisor, a programar los canales, se lo pueden imaginar. Y en ocasiones, quizás definitivamente mucho menos grata, me tocó literalmente ir a recoger esos regalos, producto del incumplimiento de pagos. Es así como el recurrente Rafa pasó a ser una especie de Grinch de esa compañía. Entonces, unos días me tenías a mí armando un mueble de IKEA para uno de los clientes que había recibido dicho producto como regalo, y en otros me veías recogiendo regalos. Recuerdo una anécdota real, verídica, de haber ido a una casa en la cual me tocó recoger, digamos, una enciclopedia de cuentos infantiles. Y cuando el niño, que posiblemente era la persona que estaba disfrutando de ese producto, me vio llevándomelo, su reacción fue bastante lastimosa. El niño lloraba porque pues me estaba llevando algo que él apreciaba. Me decía que yo era una persona, que yo era un hombre malo, imagínense ustedes. Eso por contar alguna anécdota bastante desagradable, pero otras incluso la podían llegar a superar. Imagínense recoger artículos del tipo mobiliario que ya habían sido utilizados, cargarlos en mi furgoneta, algunos con evidente signo de uso, con olor a cigarrillo. Imagínense, por ejemplo, el caso de los colchones evidentemente utilizados, incluso mal utilizados. Tener que cargarlos, tener que meterlos en mi vehículo propio y llevarlos a una especie de centro de acopio, más bien como una especie de cementerio que tenía la empresa, porque no podía ir dejando regalos por allí. Recuérdense muy bien del episodio del allanamiento de morada. Si no lo han visto, vuelvo a recomendárselo. Pues bien, ahí me tenían, recogiendo cosas de segunda mano ya. Algunos electrodomésticos con restos de comida, porque nadie iba a entregar algo en condiciones y se lo estaban quitando de las manos. Entonces, no pude prolongar demasiado esa etapa, como se lo podrán imaginar. Estamos hablando de meses en el que estuve trabajando bajo esa dinámica, en ese esquema. Sencillamente, no pude más. You may know my name, but not my story. Es aquí entonces cuando literalmente toqué fondo. Comencé nuevamente a experimentar dudas, a experimentar añoranzas por regresar a mi tierra natal. Lo conversé con mi madre, con mi padre, con mi hermano. Pero
la cosa no era tan sencilla. Ya no solo se trataba de mí. Se trataba de mi esposa, se trataba de mi hijo. Habíamos hecho ya vida en otras tierras. En consecuencia, una vez más, fue una etapa que puedo llamarla un poco de bajón, una etapa un poco oscura, pero de esas que también te enseñan. En este episodio de hoy, yo quiero quizás dejarles una reflexión, un audio, el cual comparto en muy buena medida. Porque emigrar tiene su cara positiva, tiene su cara negativa. Como persona te hace crecer, como persona te fortalece ese proceso, esa vivencia. Pero ciertamente hay quienes prefieren decidir quedarse y otros decidir marchar. Ambas posiciones, como lo comenté en su oportunidad cuando hablaba de los equilibrios estático y dinámico, ambas posiciones son válidas y respetables. Una vez más, me encontraba frente a un dilema. El dilema de continuar o el dilema de retornar. Luego de esta reflexión, veremos hacia dónde se encaminaron las cosas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sienten un fuerte llamado a migrar, mientras otras, incluso viviendo dificultades, no logran dar ese paso? Desde las constelaciones familiares, migrar no siempre es solo una decisión racional. Muchas veces ese es un movimiento que responde a algo más profundo. Un llamado del alma hacia nuevas experiencias. Un destino que busca abrir caminos que antes en la familia estuvieron cerrados. O incluso una forma de reconciliarse con ancestros que no pudieron elegir dónde vivir. Algunas personas sienten la fuerza interna para moverse porque están en sintonía con ese llamado. Otras, en cambio, sienten un peso de lealtad. Quedarse, cargar con lo que no se resolvió en generaciones anteriores o sostener vínculos aunque duela. Migrar o quedarse, ambas son elecciones llenas de sentido, cuando se miran con amor al sistema familiar. Si sientes el llamado, puede que no sea casualidad. Tal vez es tu alma, honrando una historia más grande.